Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta contrapone la actitud de quien confía en sus fuerzas humanas y quien confía en Dios, y para esto utiliza la imagen de dos árboles, uno achicharrado en el medio del desierto, otro frondoso a orillas del agua. Dios quiere tenernos así, siempre vitales y animados por esa agua desbordante y fluyente de su gracia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos en este jueves 5 de marzo. Estamos en la segunda semana. El Señor, como siempre, nos invita a la conversión y cada vez con más fuerza a través de su palabra. Una verdadera conversión en el seguimiento de Jesucristo. Le pedimos humildemente perdón a Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, orienta hacia ti nuestros corazones y enciéndelos en el fuego de tu Espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes en el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor.
Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace de la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán.
Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el rico Epulón, ¿verdad?, y el pobre Lázaro. Hay muchos elementos, queridos amigos, muy importantes aquí, pero no podemos reflexionar todo, ¿verdad?, porque hay poco de la de homilía. Pero fíjense, aquí la primera idea como mensaje que el autor sagrado San Lucas nos quiere dejar en este capítulo 16 es con respecto al famoso Texacuá, Yayesa Pea. Este Epulón, este rico, que hacía sus banquetes, ¿verdad? No es simplemente, queridos amigos, porque yo hago un banquete, porque estoy aquí, sino que estos son simbologías, figuras, ¿verdad?, literarias dentro de una parábola, dentro de un cuento, que nos hace entender que nosotros vivimos, como dice ahora el Papa León XIV, dice, muchas veces vivimos en una botella del Papa. Vivimos como si todos anduviésemos en un condominio, dice. Adentro nos preocupamos lo que hay ahí adentro, simplemente peñan de embaea. Y lo que está afuera que le coma Michi, ¿verdad? Y eso es lo que pasa aquí con este rico. Él lo que le interesa es lo que está sobre su mesa, lo que yo disfruto, lo que yo estoy comiendo. Y no se da cuenta, anda y por ahí la texacuá. Y entonces te pone ahí, dice, se dan cuenta que son imágenes. No puede ser que alguien esté bajo tu mesa y yo poco a poco y tira la nepure o lo que sea. O sea que es una actitud. Por eso que estas son parábolas muy interesantes que Jesús nos va contando para que nosotros abramos los ojos y digamos, o soy como el pobre Lázaro que está entonces aquí pidiendo, insistiendo y buscando, ¿verdad?, la compasión, la misericordia y queriendo, ¿verdad?, salir adelante, pero con la ayuda de esa comunidad que es el rico Epulón. Y por otra parte hay una comunidad, es decir, aquí el rico Epulón, que como dice el Papa, entonces, que vive en su condominio. Entonces, aquí lo que me interesa es lo mío. Entonces, ya de guardia pa, ya de copa cámara, ya de copea, vega, nico y que pega, que amo, a pedir peligro a llevar. Entonces, aquí te da a entender, y más aún, es bastante fuerte Jesús cuando dice, hasta los perros iban a lamer sus llagas. Yaguaye veo esa cuá, yaguaye ve a ver, o ya pues yo de compañía. Hasta ese perro va y le lame sus llagas y sus heridas. Eso quiere decir, porque ustedes saben que el perro que va y te lame, eso quiere decir, queridos amigos, entre comillas ya es porque la yagua cuando hay misericordia, pero el perro entonces quiere decir que dentro de su instinto, a ella ve la naturaleza, oye, esa cuay te veñan de jehui, ¿entiende? Upea con la dice, apea es cierto. Ella guango joa landecuano hina jorgen de bebé, le lame las llagas. Es como decir, quiero que te cures, ¿verdad? Y que te levantes. Hasta la naturaleza se da cuenta de eso. Añande yaguerecoa, decimos que tenemos 5 sentidos y un sexto también si queremos. Bueno, eso termina por una parte. Y continúa lo segundo. Ahora viene el momento de un llamado a la conversión. Se muere el rico, se muere el pobre, etcétera, etcétera, y cada uno dice, según esta parábola, que va con Abraham y el otro se va al infierno, ¿verdad? Y desde ahí parece que nosotros nos damos cuenta y comienza a darnos a entender cuál es la consecuencia de nuestro accionar. Cuando hablamos del cielo y cuando hablamos del infierno, es para darnos a entender cuáles son las consecuencias de nuestro vivir. Y estas son las imágenes, nosotros le llamamos cielo o le llamamos infierno, a las consecuencias de lo que nosotros vivimos en nuestra vida y cómo vivimos nuestra vida. Pero desde aquí en ese tormento dice, el rico le dice a Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este mismo tormento. Este es un llamado de atención muy interesante, queridos amigos, porque es como que no queremos que los otros vengan.
de mi comunidad, que acuérdate yesha, cuasenda yesha, cuay potasio, yo que cuera lleva que mis hermanos se den cuenta ni la uco ave, la beiseitebe, sé la consecuencia de mi pecado. Y sin embargo, Abraham le dice algo muy fuerte. Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchan. Ubeago dice yo que cuera, que ya tenemos la palabra de Dios. Ya tenemos los mandamientos del Señor. Siempre se nos habla en cada cupé, se nos dice en cada cupé, daña en ducendo, daña pena sendo, y en vez de que pena, bueno, ya critica. Esto nos hablan de política, esto nos hablan de cualquier cosa, nos hablan de Dios, y ahí va a ver, y por ahí te va la Moisés, y por ahí te dice, ni si resucitan los muertos, cuando nos convertimos ahí. Ya pere coma amigo na pepe pere coma Moisés. O sea, están las leyes. Y entonces hay que hablar de las leyes de los 10 mandamientos. Hay que hablar de las normas que el Señor nos ha dejado. Cómo tenemos que vivir en la fraternidad, cómo tenemos que vivir en la comunión, cómo tenemos que vivir entonces, queridos amigos, en este deseo de hacer el bien, de construir el reino de Dios. Y por eso les dije, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Y a ver, Epulón. Y sin embargo, Abraham le responde, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno entre los muertos, tampoco se convertirán. Queridos amigos, así es que me parece que más claro que esto solamente el agua lleva. Así es que enteroetea, yaguatana, y procuremos escucharnos, escuchar la palabra de Dios, escuchar verdaderamente lo que el Señor nos pide. Allá ella pone las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Vamos a hacer. Y vamos a procurar entonces que nuestra familia, que nuestra iglesia haga un camino de verdadera conversión. Ya estamos en este jueves de la segunda semana de Cuaresma. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu perdón. Señor, danos tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel discípula de Cristo y transmita a los hombres la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por nuestros pastores, para que expresen con sus actitudes el rostro misericordioso de Dios Padre y vivan una profunda renovación interior, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por nuestra patria y sus autoridades, para que surjan ciudadanos capaces, con espíritu de servicio y generosidad, y sean defensores del bien común, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los que sufren alguna enfermedad y están en las cárceles, para que encuentren al Señor y sean recapacitados en todos sus derechos, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Por este sacrificio eucarístico santifica, Señor, nuestras privaciones cuaresmales, para que a las prácticas externas corresponda una verdadera conversión interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que la gracia que hemos recibido en este sacramento permanezca, Señor, en nosotros y aumente por nuestras buenas obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.